Está grabando, Licen. Ahorita estamos viendo ya, ahorita está grabando ya. Sí, ahorita sí. Ya, listo. Entonces, pero bueno, registren asistencia, señores. Para el miércoles, para el lunes voy a hacer lo siguiente. Tengo la última clase, y en la última clase quiero que estén todos con los micrófonos listos, porque voy a preguntar de uno en uno, hacer preguntas como que es una lección oral. ¿Sí? Me van contestando y voy calificando. ¿Sí? Entonces, para el día lunes, por favor, no se olviden. La clase va a ser sobre la importancia del estudio del suelo. Va a haber un poco de cosas y me gustaría que ustedes ahí me respondan. Yo voy a dar el nombre, por eso quiero que Alex me envíe la lista de los estudiantes. Pues vamos en la versión tal, esta pregunta, a ver, contéstenme. Esta. ¿Sí? El lunes voy a tomar a todos para tener ya una nota de lo que es, digamos, un examen oral, ¿no? Oral, ¿ya? Sí, señores. ¿Sí? Bueno, ayer nos quedamos con un poquito de terminar la clase. Vamos a terminar lo de ayer, señores, ¿sí? Porque es importante conocer los microorganismos en el suelo. Entonces nos quedamos un poco avanzados ya y vamos a continuar y vamos a ir conversando, señores, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas, señores? Bueno, seguimos, señor, entonces, ¿ya? A su contienda nos ayuda a observar que ellos detienen el crecimiento de sus filamentos repentinamente al llegar ambos a un punto determinado. Es como si alguna clase de información previniera. Es increíble, señor, lo que pasa en el suelo. Es increíble. Se dicen que las raíces se topan y parece que las plantas como que si tuvieran comunicación en el suelo. Ustedes ven ahí, tenemos las hifas, tenemos los micelios, como que se topan, como que se conversan. Cuando corta un árbol también hay comunicación entre ellas, es increíble. Ahí están viendo, señores, cómo se va creciendo. Y algún rato vamos a tener alguna información técnica, científica de la información que van llevando, ¿no? Ellos no hablan, ¿no es cierto? No hablan, pero están sintiendo, están pasando información por intermedio del suelo. Es increíble eso. Seguimos. Su ulterior crecimiento. De esta forma, ellos respetan su territorio. Esta bacteria se mantiene aislada de la otra, creando bacterias. Diría una especie de antagonismo, ¿no? No se topan, se alejan, están así distantes, como que hay un antagonismo, un respeto del uno hacia el otro, ¿no? Antagónicos. El grueso es un tipo de hongo patógeno y el delgado es también un tipo de hongo denominado tricoderma. El delgado... Tricodermas es un hongo, señores, benéfico, que están utilizados muchísimo en el suelo, como también están utilizando ahorita para controlar cigatoca, la monilla, monilla en el cacao. Están aplicando el hongo monilla en el cacao. Y este ayuda muchísimo en el suelo para eliminar problemas de patógenos. Está ayudando muchísimo a este tricoderma. Se enrosca alrededor del grueso. Los hongos más gruesos comienzan a sucumbir. Esto también refleja claramente un tipo de competencia microbiana. Muchas especies de nematodos en el suelo se alimentan de hongos y bacterias, mientras algunos hongos se comen a los nematodos. Bueno, señor, ahí tenemos la cadena alimenticia, ¿no? Sino que muy pequeñitos, ¿no? Ahí entra la microbiología. Entonces, mira, el uno come al uno, el otro come al otro. Estamos hablando de la cadena alimenticia para equilibrar o regular las poblaciones, señores. Los nemátodos. Tenemos varios tipos de nemátodos, tenemos helicotilenchos, protilenchos, tenemos los porosímiles, melodoxine, ¿sí? Una serie de nematodos tan pequeñitos que son microscópicos que también hacen su función, ¿no? Ayudan en el suelo. Pero otros también son fitopatógenos como el plátano. El plátano, pues, daña el plátano. Naranjilla, daña el tomate, daña una gran cantidad de plantas, ¿no? Los nematos.
Este hongo ha preparado una trampa con su propio cuerpo. Un nematodo queda cautivo allí. Este es ahora alimento del hongo. Ajá. ¿Sí ven, no? El tricoderma. El tricoderma atrapó al nemato y lo tiene ahí, lo estrangula. Lo estrangula y comienza a matar y a bajar la población en el suelo. El tricoderma, como ustedes ven, ya lo atrapó. Y lo tiene ahí y lo elimina, lo mata. Entonces, como quien dice, viene a ser ya esto un hongo patógeno, un predator, ¿no es cierto? Haciendo un control biológico, este tricoderma, señores. Seguimos. Las bacterias, entre otros, se alimentan también de nematodos muertos. El número de bacterias se incrementa con una tremenda rapidez. Si es que es una bacteria nociva, si es patógena, como les hablaba sobre el plátano, ¿no? El moco del plátano. Ese moco del plátano invade, se ve en el agua, se ven los animales, en las herramientas, en las botas, en todo se va. Se disemina, se riega rapidísimo esa bacteria. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado entonces con lo que es bacteria. Ya le dije que nosotros distinguimos, por ejemplo, de una bacteria patógena cuando vemos, cuando cogemos un pedazo de planta y huele y apesta, ¿no? Porque esa es la función de hacerle como que es aguachenta, ¿no? Entonces, las bacterias, los hongos, en cambio, es una situación seca, ¿no? Las primitivas amebas están emergiendo en el frente y fagocitando bacterias. Bacterias, tenemos muchas bacterias, señores, cuando ustedes van a comer la lechuga. Por eso hay que lavarles bien, ponerle una sustancia para poder lavar y luego unos 2, 3, 5 minutos, ahora sí ya puede servirse, ¿no? ¿Sí? La lechuga también tenemos muchas bacterias. Bacterias tenemos en todo lado. En todo lado tenemos. La ameba se aproxima cerca de sus víctimas envolviéndolas. Las bacterias que se observan como partículas negras son fagocitadas, pero no sucumben inmediatamente. Algunas de ellas continúan todavía moviéndose dentro del cuerpo de su depredador. ¿Tendrá esta ameba como objetivo a la materia orgánica coloreada de anaranjado? No, ella la atraviesa y ataca a un grupo de microorganismos. Estos son fagocitados, ablandados lentamente y finalmente digeridos dentro de la ameba. Pero también llega el momento en el que el cuerpo de la poderosa ameba se debilita. Entonces las bacterias que se encuentran cerca aumentan en cantidad. Esta es una lucha por la supervivencia en un invisible mundo subterráneo donde un evidente ecosistema impide el crecimiento desmedido de organismos específicos. Está hablando que se mantienen en equilibrio las poblaciones, ¿no? Poblaciones microscópicas se mantienen siempre en equilibrio. Este es un campo en el que sucesivamente se ha cultivado la misma especie de vegetales todos los años. Grandes cantidades de fertilizantes químicos sintéticos y de pesticidas son utilizados en este campo. Con el tiempo se originan bacterias patógenas en el suelo como resultado de su desequilibrio. Estudiaremos a continuación la diferencia entre el suelo de este campo y uno sano. Se realiza para ello un cultivo en suspensión que consiste en dispersar tierra del suelo dentro del agua
y realizar una comparación de los microorganismos que aparecen en este estudio. En el suelo saludable, Ingeniero, disculpe, ¿está una cantidad reproduciendo algún video? adecuada. Porque no se mira, solamente se quedó pausado. ¿Perdón? No sé si está reproduciendo algún video porque se quedó pausado la pantalla y no se mueve nada. ¿No? Ahí está. Estoy continuando. Ahorita estoy con el Fusarium. Fusarium es un hongo, señores, que diríamos que no tiene control. Fusarium oxysporum, yo digo variedad cubense cuando hablábamos del mal de Panamá en el plátano, en el banano. Por eso, como eso llegó y acabó, no se pudo ya continuar con ese tipo de banano para exportación. ¿Sí? Entonces, este es el fusario, ¿no? Este fusario, si lo ven en microscopio también, este casi no tiene, mire, tan pequeñito y que no haya control. Es tan agresivo. Le mata, se habla también de la pata seca en la planta, pata seca, le mata. Sea pimienta, sea maracuyá, le mata. Entonces, esto es un problema gravísimo, el Fusarium oxysporum, ¿no? Que lo tenemos generalmente ataca en las raíces de las plantas. De materia orgánica, pueden ser observadas varias colonias de microorganismos. Pero en el suelo enfermo podemos ver poca variedad de microorganismos. Aquí una especie de microorganismo se extiende sobre la superficie de una caja de Petri. Profe, no se ve. ¿Perdón? No se ve el video, o Observamos sea, está un gran plantado ahí en la crecimiento de las imagen. hifas de ¿No un le ve el Fusarium, video? especie de A hongo. ver, un ratito, por favor, un ratito, ya. Un ratito, dejen ver qué pasa. A ver ahí. Si estamos ahí, ¿no? Si tenemos comunicación, señor de ahí. Lo que usted dice sí se le escucha, pero en el momento que nos reproduce el video se queda pausado. A ver, ya lo vamos a ver, ya. Ahorita lo vemos. Nitrógeno que se encuentra en el suelo. A ver ahí. Sí, ahí sí. Ahí estamos. Podría regresarle un poquito para ver todo, que antes no vimos. Ya. El número de Desde bacterias el se Fusarium. incrementa, Ahí estamos. tiene aislada de la otra, creando un... Aquí vemos son dos esporas de hongos. Ellos Sí, ahí sí, mismos ahí sí. se alargan ¿Sí está bien ahí, señores? También puede observarse Sí, ahí un sí, ahí gran sí. número de Ahí se ve, ya, Ahí sí. gracias, ya. Ahí Los seguimos. microorganismos sobreviven cooperando con la raíz, creando un mundo muy similar a las bacterias intestinales que existen en el ser humano. Ahora realizaremos una observación microscópica de microorganismos en el suelo. Estos se disputan entre sí los nutrientes. Lo que aquí vemos son dos esporas de hongos. Ellos mismos se alargan extendiendo sus filamentos desde las esporas. ¿Cuál de ellos resultará el triunfador?
Una mirada más detenida a su contienda nos ayuda a observar que ellos detienen el crecimiento de sus filamentos repentinamente al llegar ambos a un punto determinado. Es como si alguna clase de información previniera su ulterior crecimiento. De esta forma, ellos respetan su territorio. Esta bacteria se mantiene aislada de la otra, creando una barrera entre ellas. El grueso es un tipo de hongo patógeno y el delgado es también un tipo de hongo. Señores, ahí pueden ustedes ver que tenemos las hifas o los micelios, ¿no? Micelios cuando tenemos una gran cantidad de hifas, pero sí, ahí tenemos, por ejemplo, toda esta comunicación, ¿no? Todo eso como raíces significa que son las hifas, ¿no? Hifas, y si tenemos una gran cantidad son los micelios. Entonces aquí estamos viendo que hay diferentes tipos de hongos que están cruzándose uno a otro, como decía, como que se comunican, como que se dan información, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que sucede generalmente en el suelo, pasándose probablemente comunicación. Y de alguna manera también, pues, mejorando los suelos, ¿no? A lo mejor aumentando la población para que ayuden a descomponer la materia orgánica en el suelo, creando, dando la posibilidad de que las plantas puedan nutrirse, ¿no? Seguimos. El delgado se enrosca alrededor del grueso. Los hongos más gruesos comienzan a sucumbir. Esto también refleja claramente un tipo de competencia microbiana. Muchas especies de nematodos en el suelo se alimentan de hongos y bacterias, mientras algunos hongos se comen a los nematodos. Este hongo ha preparado una trampa con su propio cuerpo. Un nematodo queda cautivo allí. Este es ahora alimento del hongo. Las bacterias, entre otros, se alimentan también de nematodos muertos. O sea, señor, igual lo que pasa aquí en la vida, ¿no? En el planeta, ¿no? ¿Sí? Hay como ejemplo animales muertos. ¿Quién come los gallinazos? O sea, todo es comible. Ahí miren lo que está igual muerto, ¿no? Van otros, comen. Y luego van los descomponedores, de igual sigue formando material orgánico en el suelo, formando carbono en el suelo para que la planta lo vuelva a tomar. Entonces, mírese la vida microbiológica, diríamos así, ¿no? En el suelo. Pero es de suma importancia, ¿no? El número de bacterias se incrementa con una tremenda rapidez. El número de bacterias se incrementa rápidamente, claro. Es que una población alta, por eso es que cuando llega una bacteria a contaminar, señores, se lleva todo. Se lleva todo. Por eso siempre les he dicho, cuando tengan un cultivo, tengan mucho ojo, no dejen que avance la enfermedad y hagan el control a su debido tiempo, porque una vez que está enfermo, ya se vuelve difícil. Y como acaba de decir, por ejemplo, las bacterias aumentan la población muy rápidamente. Aparte de aumentar el daño que provocan, también están contaminando o contagiando al resto de plantas sanas, ¿no? Ingeniero, es decir, que si las bacterias se alimentan de los nemátodos, ¿estas podrían afectar al cultivo? Perdón, ¿no? ¿No? Si ¿No? queda un hongo digamos así, es un nemato. Es que dentro de las poblaciones tenemos los buenos y los malos, digamos, ¿cierto? La gran mayoría, por ejemplo, también tenemos malos, o cuando estamos en equilibrio, todo está en equilibrio, todos viven en equilibrio, no pasa nada. Pero cuando se produce, como siempre digo, los desbalances, o desbalance de microorganismos, o desbalance nutricional, tenemos problemas ya en el suelo. Eso es lo que se debería intentar o llegar allá de no afectar, sea la parte nutricional o sea la parte microbiológica. Por caso contrario, tenemos problemas gravísimos, ¿no? Le decía algún rato que algunas plagas que han sido, por ejemplo, benéficas, se han pasado a ser ya plagas, ¿sí?
Les conversé algún rato también de lo que pasaba en Skinner con ese ingeniero que había dado una recomendación, que aplicó un producto a todas las 2.800 hectáreas de palma y había ahí un insecto que no era, pues no era plaga. Y como él tampoco ya no tenía que comer, y se convirtió en plaga. Esas cosas pasan, pues hay que tener mucho cuidado cuando ustedes recomiendan. No pueden hacer un control total así, que voy por sectores o por un control localizado. Nada más. ¿Sí? Entonces, para mantener equilibrio, el uno se come al otro, el uno al otro, el otro al otro, se mantiene en equilibrio. Yo dije, un rato le he visto, ¿no? Yo siempre voy con la lupa al campo y estoy mirando y les veo como el un insecto ahí cerquita va y se le coge el otro. Ese va y se le coge el otro. O sea, se ve así, lo que se ve, ¿no? Es una cosa muy interesante ver en la naturaleza cómo sucede. Yo con la lupa siempre estoy mirando y es bonito ver cómo el uno se le coge, se le come. Seguimos. Sí, profe, más o menos algo parecido comenzamos acá a manejar. Perdón. Les decía que algo parecido comenzamos a manejar acá, lo que es otro tipo de ácaro que era benéfico, Correcto. como es Sí, sí. el Amblyceilu y Sí. Citruseilu. Sí. Entonces, liberábamos a ellos para que se coman a los ácaros que eran una plaga. Correcto, sí, de acuerdo. Y estábamos ensayando ese manejo. ¿Ya? En floricultura esas cosas hay que hacer porque no todos siempre van a estar con el químico. Entonces, estos son los parasitoides, ¿no? Se llaman los parasitoides. Se van a comer al otro, ¿no? Así es, pero es un buen trabajo. Es interesante este tipo de vida. Alguien tiene que gustarle y entrarle a un rato hacerse un profesional a manejar este tipo de biológicos. Es interesante este mundo. Seguimos. Las primitivas amebas están emergiendo en el frente y fagocitando bacterias. La ameba se aproxima cerca de sus víctimas envolviéndolas. Las bacterias que se observan como partículas negras son fagocitadas, pero no sucumben inmediatamente. Algunas de ellas continúan todavía moviéndose dentro del cuerpo. ¿Tendrá esta ameba como objetivo a la materia orgánica coloreada de anaranjado? No, ella la atraviesa y ataca a un grupo de microorganismos. Estos son fagocitados, ablandados lentamente y finalmente digeridos dentro de la ameba. Pero también llega el momento en el que el cuerpo de la poderosa ameba se debilita. Entonces las bacterias que se encuentran cerca aumentan en cantidad. Señores, esto es una campana, ¿no? Mire cómo pone la mano, porque acá adentro, como diríamos que no hay mucha contaminación, esto es lo que ha sido en el lineal, ¿no? Estas son campanas de aislamiento, ¿no? Miren, aquí está la ventana, mete la mano y adentro comienza a trabajar, ¿no? Aquí le ve un mechero Bunsen, el mechero Bunsen para desinfectar el material, para repicar, ¿no? Para repicar o sembrar o repicar, ¿no? Entonces, más o menos esto es una cámara o campana de aislamiento, ¿no? Para que más o menos ustedes vayan viendo, ¿no? Seguimos. Esta es una lucha por la supervivencia en un invisible donde un evidente ecosistema impide el crecimiento desmedido de organismos específicos. Este es un campo en el que sucesivamente se ha cultivado la misma especie de vegetación todos los años. Grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas son utilizados en este campo. Con el tiempo se originan bacterias patógenas en el suelo como resultado de su desequilibrio. Veremos a continuación la diferencia entre el suelo de este campo y uno sano. Se realiza en suspensión, que consiste en dispersar tierra del suelo dentro del agua y realizar una comparación de los microorganismos que aparecen en este suelo. En el suelo saludable, con una materia orgánica, pueden ser observadas varias colonias de microorganismos.
pero en el suelo enfermo podemos encontrar organismos. Aquí una especie de organismo se extiende sobre la superficie de una caja de Cajas Petri, ¿no? Se está moviendo ahí el hongo. Aquí observamos un gran fusarium, especie de hongo patógeno que se encuentra en el suelo. Les dije, señores, que esto comienza a entrar, ¿no? A entrar en las raíces, daña y no hay control. Por lo menos no he visto un producto que controle al fusarium. Diezma, digamos, los cultivos, las poblaciones. Observamos la parte derecha del cultivo. El fusarium se acerca a los pelos radicales y penetra en la raíz. Señores, miren, esto de hecho con un microscopio electrónico, imagino, ¿no? Porque miren, se ve todo. Toda una raíz y esa gran cantidad de tienen tremenda actividad. El pelo absorbente para dañar y por ahí comienza a dañar, comienza a atacarle a la raíz y la mata, ¿no? Le digo, pero tiene una población altísima de micro. Miren cómo está. La debilitada raíz queda a merced de otros microorganismos como bacterias. Ahí estamos con un cultivo de tomate, ¿no? Me parece que es un cultivo de tomate, o maíz parece, bueno. Pero bueno, ahí lo que los quieren es la infección, o se infecta, es atacada por el fusarium, definitivamente, se termina. No hay una sino al contrario, todo puede ser de manera preventiva. Desbalances que no tiene que suceder y los balances también de mucho cuidado, porque cada comienza a atacar, una vez que ataque el uno, llega hace el daño. Ya llegan los otros. Y llega Ingeniero, ¿Sí? disculpe, no sé si es mi internet, pero no se le entiende nada. Su audio está pésimo, ingeniero, no se le entiende. Se le dañó corta el muchísimo. internet. Creo que sí. Una consulta, ingeniero. Yo veo que por este fusarium dice que puede marchitar las plantas y debilitando obviamente las raíces. Entonces ahí sería recomendable cambiar el cultivo o tener cultivos mixtos. Después de la cosecha y obviamente en este caso digamos el tomate. Claro. Sería Al rato me llega la buena cultivos información mixtos y al o rato cambiar de tipo de cultivo. como que se me corta y escucho bien la Sí pregunta. mismo se le escucha a usted, ingeniero. ¿Perdón? De esa misma manera le escucha. ¿No me escucha? No tiene audio. No, ingeniero, se le escucha bastante entrecortado, no se le entiende. Igual, yo también cortado y no le entiendo bien. Déjeme. Es un internet, ingeniero. A ver, ya miro a ver qué pasa, ya miro a ver qué pasa, ya. Hasta mientras un café. Para todos el café, compañero. Perdón. Y los panes también, de una vez. ¿Aló? Don Carlitos, buenas noches. Juan Orbe le saluda a don Carlitos. Estoy mirando. Algo está pasando. ¿Me escucha, don Carlitos? Sí, don Juanito, buenas noches. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Buenas noches, jóvenes, con todos. Don Carlitos, una consulta. Claro. ¿Usted termina el módulo el día lunes o el día viernes de la próxima semana? Me parece que es jueves y viernes. Van a trabajar jueves y viernes, no el día lunes. El lunes sí trabajamos. El día De acuerdo. la última clase teórica. Y el jueves, viernes, tomo el examen y el auto instruccional, don Juanito. De acuerdo, don Carlitos.
Ya, don Carlitos, posiblemente yo el día miércoles ya. esté en Santo Domingo. Me avisa. Quiero tener una reunión con usted, con el Julio. Encantado, don Juanito. Tiene la orden. Sí, es para la difusión de las carreras que vamos a comenzar para el próximo semestre. A la orden, don Y ahí Juanito. quería conversar con usted un momentito. Con mucho Yo gusto. le he de Juanito. comentar, don Carlitos, a qué horas voy a estar en la casa del Julio, a ver si nos podemos reunir un momentito. Claro, claro. Me dicen la hora y estoy ahí. De acuerdo, don Carlitos. Mientras tanto, disculpe, por favor, continúe nomás con la clase. No, no. Bienvenido a escuchar, don Juanito. Gracias, don Carlitos. Buenas noches. Buenas noches, don Juanito. Buenas noches. Ahí sí nos escucha clarito, Inge. ¿Sí te mejoró la señal? No sé si me escucha clarito. Mejor. No, el audio sí, suyo sigue mal, ingeniero, sigue entrecortado. No sé si a mí me escucha claro. A mí No se le entiende nada, Inge. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí A ver, sí. Ahí ya no. Fin a la vida del cultivo. Si ven, señores, de ahí, ¿no? Cómo está atacada, ¿no? Esto parece la hernia aquí pues, una gran cantidad de daño, ¿no? Parece nemato, ¿verdad? Una planta así, nutrir la planta porque está obstaculizada. ¿Sabes cómo está? Esas agallas, ¿no? Se llaman agallas, como son de... Pobre plantita, no va a poder nutrirse porque está echada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, lo que decía hace rato, ingeniero, que el Fusarium oxyporum lo que nos indica es que puede marchitar las plantas y debilitar la raíz. Entonces, lo que se veía recomendable es cambiar el cultivo. Claro. De ley hay que cambiar el cultivo. Una. Dos, mejorar el pH. Ya saben, ¿no? Hacemos ese análisis, mejorar el pH, pero obligadamente pueden poner cal. Población. U otra cosa alternativa, ¿no? Por eso hay que estar, como digo, andar pila, ¿no? Ahí, por ejemplo, puedo utilizar los faecilomices. El control biológico. Ahí, por ejemplo, tricodermas. Obligado, tricodermas. Ya vieron cómo el hongo les atrapa, les estrangula al hongo, ¿no? Y a los nematos. Entonces, esto hay que evitar. Por eso hay que estar siempre el color, arriba cómo está la hoja, las flores, la hoja. Porque abajo algo está sucediendo, ¿no? Recorrido, yo digo, semanalmente. Chequeo qué es lo que pasa. Entonces, ya saben, entonces, puedo controlar aquí una vez que saco más tricodermas. Una, pues a lo mejor utilizar me va a ayudar a cambiar el pH, cambiando el pH, pues voy a eliminados. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. O faecilomices, habría que ver el tricoderma o el hongo benéfico, ¿no? Para hacer el control. Pero ya más o menos ustedes están viendo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede Ingeniero, hacer? y ahí para cambiar de cultivo, como menciona el compañero, primero toca hacer una buena desinfección del suelo. Por eso digo, más que desinfección, aplicación. O sea, desinfección, yo entiendo que es una aplicación. Aplicación, o sea, yo ahí pasaría, ¿no es cierto? El asadón, no sé, el asadón, el tractor, lo que sea que hacer. Y ahí sí, yo pasaría cal. Regaría, no sé, 20, 30, 40 sacos, digamos 1 hectárea por ahí. Paso el tractor, lo entierro, le quedó enterrado. 1 mes, medio, 2 meses y hay una reacción. De ahí sí yo procedería a hacer un análisis suelo, la población. Por Si no, ejemplo, acá en lo que es de rosas, ingeniero, tenemos la agrobacteria.
Y Claro, aunque la- se le bote la mata que está infectada, se le vuelve pongamos, le desinfectan el piso y todo eso, pero la nueva planta que se le siembra vuelve a aparecer unas cuantas agrobacterias. claro, claro. Es que escucharán lo que va a decir. Yo puedo realizar un control, pero no erradicar. ¿Sí? 100% y bajo, a lo mejor bajé a 80. Me quedé. O sea, hice un control, pero no erradiqué. Entonces, tengo que ir viendo, como dijo, entonces, vamos a ver cómo parece lo mismo, para seguir bajando la población. ¿Sí? Eso es lo que tener más estos hongos o microorganismos. ¿Listo? Entonces, no sé qué están utilizando para agrobacterium. A lo mejor no sé, la cal viva, no sé. Un biológico del agrobacterium. Seguimos. Esta es una planta Machita fusarium. En la actualidad, la enfermedad fusarium es un serio problema para el cultivo de hortalizas. Este es un campo de cultivo de col china afectado por la enfermedad de la nodulación de la raíz. Como el cultivo fue realizado repetidamente allí, la densidad de bacterias ha aumentado, ya que tienen como preferencia esta especie cultivada. Esta especie es una crucífera, ¿no? Crucífera. Las crucíferas, estoy hablando de lo que es este tipo de plantas. De nada, dice, oiga, tengo unas plantas así, tal, de maíz. Y ahora sí la pregunta, le digo, ese maíz que tú tienes ahorita, ¿sembraste? Sí, digo ya. Los Spodopteras frugipera que habíamos hablado, cuando el suelo, una vez que tenga el suelo, se entierra. Él está esperando que siembren otra vez. Entonces, el rato que siembra otra vez, obligadamente tiene esa y otra vez vuelve a la vida o a hacer daño. ¿Sí? Hacer daño, poner huevos y sigue la población. Entonces yo tengo que hacer, hablando ahorita es la rotación de cultivos o hacer una enmienda en el suelo, enmiendas para no tener problemas graves que se presentan. ¿No ve? Ahorita tenemos este problema, ¿no? En China dice. Al momento que rotamos el cultivo, lo que logramos es cortar el ciclo de la enfermedad o de la plaga. Correctamente. Ahora yo tengo que ver que no sea, por ejemplo, pongamos que es el tomate. Dice, bueno, papas. O cebolla. Ingeniero, pero pongamos ahí en ese ejemplo, es preferible cambiarle el cultivo, pongamos, si sembro papas, como el fruto que cogemos desde la tierra, a la siguiente cosecha es preferible sembrar uno que dé el fruto, pongamos, de la flor, que sería el frejo, el maíz, para cortar mejor el ciclo. Correctamente, que no tenga nada de familia. Pero tengo papas, no puedo sembrar naranjilla, no puedo sembrar tabaco, porque son de la misma familia, entonces no le están cambiando de comida, porque no les agrada. Por eso es importante conocer el otro que voy a poner y en qué más a lo mejor ya desaparece. La importancia, ¿no? La importancia de la rotación de cultivos. Y también ahí también tiene que ver, tal vez tiene que ver también el tamaño de la raíz, porque hay plantas que tienen raíz pequeña y otras que tienen raíces más profundas que puede infectarse más rápido. Por ejemplo, el rato que tú es raíz más profunda, lo que estoy haciendo es raíz más profundas, con buena función mecánica, mayor nutrición. Por eso puedo sembrar arbustos, puedo sembrar a lo mejor. Ahí entra en juego, por ejemplo, los cultivos. Yo ya sé que tengo, ese era, por ejemplo, la col, ya no puedo sembrar ni acelga de esas, ya no puedo sembrar porque voy a tener problemas. Entonces tengo que, como dije, cal, pasa en cal, y ahora sí ver qué otro cultivo voy a poner que no tenga nada que ver con ese cultivo y que a lo mejor, no sé,
Ya, el chocho. O la quinoa, que tiene eso, son, de alguna manera, son tóxicos para estas. Pues ahí toca ya jugar, ¿no? Ahí toca ver la mejor opción que ustedes vuelvan ese suelo a aprovecharle. O barbecho. Pero eso es la cosa, ¿no? Ahí pasa un año, 2 años, y ahí finalmente vuelven a sembrar, pero ya no es el cultivo, sino otro cultivo. Por ejemplo, tú decías maíz, que bueno, acá tenemos maracuyá, bueno, maracuyá, tiene la y así se van moviendo los cultivos, ¿no? Bueno, seguimos. La asociación de hongos microscópicos hiberna en forma de... Al año siguiente se despiertan cuando se siembra nuevamente colchina y inmediatamente sus raíces. Bueno, lo que acabo de hablar, señores, ¿no? No puede volver a sembrarse, porque estos hongos se quedan, se mantienen hasta que haya una temperatura. Peor si le siembro, le pongo la misma comida otra vez. No debo poner la misma comida. Así para entenderlo, ¿no? Tengo que buscar otro cultivo. ¿Sí? Entonces, si no, no voy a tener una buena cosecha, porque este tipo de raíces, o sea, este tipo de patógeno afecta a la raíz, por no ser mucho por la raíz. Entonces, no voy a tener una buena carga. No un buen producto para vender. Entonces, hay que obligadamente el cultivo. Seguimos. Cuando no existían los agroquímicos, se habían ideado varias formas de las enfermedades en los cultivos. En algunos distritos de Japón, por ejemplo, los agricultores practican los cultivos plantando conjuntamente cebolla de primavera, melón y poroto. ¿Qué entienden ustedes por ese cultivo mixto, dice? ¿Qué saco con eso? ¿Qué me beneficio? Ahí vi, por ejemplo, yo una planta que a lo mejor la cebolla, por ejemplo, repelentes, ¿no? Entonces, puedo utilizar, Sí, perdón. ¿sí? Sí, es justamente lo que iba a decir Alopático, ¿no? ahí, exactamente, si la cebolla es un repelente y eso le ayuda para que no sean afectados los cultivos. En especial Correctamente, a la cultivos raíz. alelopáticos o tal vez llamar cultivos trampas. Perdón. Sí, ¿no? Yo diría, por ejemplo, ahí tener cultivos, como dicen, cultivos alelopáticos o cultivos trampa, lo que alguna vez les comento, bajan ustedes para allá, para Bahoyo, va a Guayaquil, y en el arroz les ponen un poco de planta de maíz. ¿Por qué ponen el maíz? Son pocas plantas. Entonces, y ahí les llaman cultivos trampa. Entonces, como las plagas no tienen a dónde llegar, entonces van al maíz y ahí están comiendo, dañando al maíz, pero ya no les molestan mucho, ya no les molestan el arroz. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Inge, gracias. Exactamente, como cultivos trampa. Ya. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Pues igual acá puede ser, ¿no? Todo, digamos, el cultivo con una buena cobertura, con varias especies también para la alimentación o para la venta. Interesante, ¿no? Entonces, ahí entra en juego pues, la parte ancestral, ¿no? Eso venía hace años de manera ancestral y eso ha ido quedando como experiencia y eso en verdad ha servido, ¿no? Ha servido mucho hoy en día. Seguimos. Hemos encontrado un microorganismo de crecimiento de hongos y que vive en estados en los países de la cebolla de primavera.
Estos son hongos patógenos y microorganismos que crecen en la raíz de la cebolla. Es necesario extender sus hifas. El hongo es una bacteria antihongos. Bueno, acabé de hablar un poquito de la cebolla, ¿no? Ahí está, señores, interesante, ¿no? No había visto eso, pero bueno, lo que acabé de comentar sobre la cebolla tiene unas propiedades interesantes, como cómo se ve en el suelo. Le atrapa, digamos, a este tipo de deja pues libre. Entonces eso, como veía yo en esa gráfica, en el cultivo, estaba la cebolla, ¿verdad? Interesante, perfecto. Vámonos a la parte ancestral. Entonces, anteriormente la gente sabía cómo hacerlo, por lo menos se inventó, y como dije, tenían comida de diferentes cosas, y también pues ayudaba a que los cultivos no se enfermen. Y ahí tenemos técnicamente y científicamente comprobado, señores. Así que vayan dándose cuenta, señor, lo que pasa en el suelo, ¿no? En el suelo, en las raíces, todo esto, una cantidad increíble, increíble de microorganismos, increíble en el suelo, que está potencializado, el suelo con esta cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Estas bacterias envuelve a los hongos y crecimiento. Estas bacterias son capaces de digerir a los hongos. De las medidas de control biológico en los organismos en lugar de fumigar el suelo. Este es un suelo que siempre dependió de fertilizantes y tóxicos. Como posee, fue erosionado fácilmente por la lluvia. Este suelo se transformó en un suelo. Ya vamos a entrar justamente al tema de lo que es erosión, pero bueno, ya están viendo ustedes lo que está provocando, ¿no? Ya vamos a mirar eso. Para evitarlo, tal vez sea necesario en cantidades suficientes para la activación de microorganismos. ¿Qué les pareció el sistema, señores? ¿Qué les pareció eso? ¿Alguien que tenga algún comentario que lo haga? Profe, una consulta. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es cómo hacer una desinfección. Nosotros acá estábamos pensando hacer con estiércol de ganado. ¿Ya? Estábamos viendo que si le hacemos de mezclar en el suelo más la temperatura tapándole con un plástico, se eleva la temperatura. ¿Podríamos lograr tal vez matar alguna bacteria, algún insecto ahí de ahí? Los termófilos, las bacterias termófilas, temperaturas altas. ¿Puede? ¿Puede hacer eso? ¿Puede ocurrir? Esto vamos a ver si ensayamos. Vamos a hacer un ensayo para ver si nos da resultado. Porque ya para comprar producto químico para hacer una desinfección, una que está saliendo del mercado y otra que ya no está llegando. Entonces estamos viendo la posibilidad si le entramos de esa manera. Está bien que haga un trabajo pequeño, un trabajo de inicio, nos llamaré un trabajo de inicio, les dé una idea de cómo está funcionando, y otro no, ¿no es cierto? Ya más o menos 4, 5, 6 meses por lo menos a ver qué sucede, ¿no? Un tiempito prolongado para ver resultados, ¿no? ¿Sí? Entonces, está bien, hágalo. Bueno, seguimos. La estación de verano. Los agricultores han comenzado a cosechar el té en los campos. Con una adecuada cantidad de materia, el suelo se torna saludable, conteniendo un buen equilibrio de nutrientes esenciales, así como agua en cantidades adecuadas para los cultivos. ¿Alguien conoce este? Este insecto, este coleóptero. Acá en la sierra hay muchísimos de esos. ¿Alguien le vio o escuchó ese insecto? ¿Cuál? Es la mariquita.
La Mariquita, acá sí, le las conocemos mariquitas, como sí. mariquita. Sí, las mariquitas Acá son, también en la costa. es un insecto, un coleóptero benéfico. Aquí tenemos otro. ¿Alguien le conoce a este insecto? Parece el mantis. ¿Alguien le conoce? ¿Perdón? Parece el mantis. La La mantis religiosa parece. mantis religiosa. Pero sí, señores, sí. Cuando estas hembras están listas ya para buscar, pero cuando está copulando, pues ella le agarra, bien, apretadoras, le agarra al macho, y vivo, mientras le está copulando, le está comiendo. Le come al macho porque ella dice que quiere todo el alimento del macho para los huevos y las crías que van luego a salir. ¿Sí? Religiosa, señores. ¿Ya? Seguimos. Da las hojas, flores y frutos sanos mientras permanezca vivo y saludable. Pero claro, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con eso? El video se entrecortó y no se le entendió, ingeniero. A ver, vamos un poquito, a ver. Ahí. Vamos a ver. Este suelo endurecido se transformó en un suelo con vida. Para rehabilitarlo, tal vez sea necesario introducirle compuestos naturales en cantidades suficientes para la activación de microorganismos. Habíamos dicho, señores, que yo tengo justamente aquí el perfil del tecnólogo superior en agroecología. Ya le dije que es el que está en capacidad de recolectar, aumentar, vender, lo que sea, los microorganismos para nuevamente recuperar los suelos, como dice, de cultivos manejados tradicionalmente. Y aquí, señor, ¿sí? Aquí necesitamos que haya un poco de humedad, porque si yo le pongo se me secan. Ustedes saben que los microorganismos necesitan humedad para reproducirse, aumentar, hacerse más agresivos y descomponer y luego habrá vida. Miren, eso no está botado, eso no vale. Pero con lo que están haciendo van a recuperar el suelo. Seguimos. Ahora sí va la pregunta. La estación de Ojito a comienzos del verano. Los agricultores han comenzado a cosechar el té en los campos. Con una adecuada cantidad de materia orgánica, el suelo se va dando un buen equilibrio de nutrientes como agua y aire en cantidades adecuadas para los cultivos. Mantendrá las hojas, flores y frutos sanos y saludable. En un costado de la estación experimental, un lugar agradable para que los niños jueguen durante las vacaciones de son los escarabajos. Debajo de hongos shiitake, los escarabajos depositan sus huevos recolectados. Debajo existen muchos otros animales macro y micro de troncos. La naturaleza está equipada con un sistema de recirculación, el cual regresa sus propios desechos al suelo con la ayuda de estos microorganismos. ¿Y qué podemos decir con respecto al hombre? Desde principios de la década del 50, el hombre ha estado produciendo muchas cosas no existentes dentro de la naturaleza.
Estos materiales han sido arrojados luego de utilizados y el suelo se ha transformado en un basural. En la actualidad, la basura ha alterado el sistema de recirculación de la naturaleza. Bueno, hasta ahí estamos bien, señores. ¿No hay novedades? ¿Alguna pregunta? Diríamos que esta es la parte que quería referirme a lo que son micro, meso y macroorganismos del suelo. La importancia de ellos ahí. Porque si no estuvieran ellos, no hay la descomposición, ¿no? O la desintegración de parte mineral a la parte orgánica. No habría vida, no habría aireación, no habría nada. Entonces vemos que estos microorganismos son importantísimos en el suelo. ¿Sí? Como para que estos, para que den alimento, mire, tantos años han dado alimento a millones de gente, ¿no? Los microorganismos en el suelo. Bueno, vamos a ver algo más ahora sí. Ya. Señores, entramos ahora sí a otro tema que es la erosión, ¿no? Entonces ya vimos las características de las propiedades físicas, químicas y biológicas. Hoy vamos a ver la erosión del suelo. ¿Qué es la erosión del suelo? Tipo de erosión, qué provoca, qué daños hace, qué beneficios tenemos, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí en otro tema importantísimo, que luego tenemos que hablar sobre la conservación. Después de la erosión, la meteorización, erosión, después vamos a hablar sobre la conservación del suelo. Bueno, vamos a prestar atención, señores, ¿ya? Hoy día es la erosión del suelo. Vamos a hablar de 4 principales temas, como lo son las causas, los efectos de esta y las posibles soluciones a esto. Entonces, comencemos. Causas de la erosión del suelo. Las causas que provocan la erosión del suelo pueden ser muchas y muy variadas. Algunas son naturales, como las sequías, la acción del viento o el agua. En cambio, otras son fruto de la acción del hombre, como la deforestación, la minería o la agricultura. Si bien es cierto, ya que hemos clasificado estas en 2 grandes grupos, vamos a dar algunos ejemplos de estas. Tenemos las naturales. Comencemos con estas. En las naturales tenemos la erosión hídrica, la erosión eólica, la erosión química, erosión por temperatura y erosión gravitatoria. La erosión hídrica es la erosión causada por el movimiento del agua en sus múltiples formas. La lluvia que rompe la tierra, las corrientes de los ríos, el golpeteo de la lluvia, el arrastramiento o las olas golpeando el suelo. Muy bien, entonces tenemos en la foto un ejemplo. En el siguiente tenemos la erosión eólica. Dice que este tipo de erosión es provocada por el viento, que se lleva arena, polvo o cenizas de un sitio a otro. Asimismo, el golpeo del viento a la roca la va desgastando hasta moldear su forma, como podemos ver en la imagen. En la erosión química, también conocida como meteorización química, es la descomposición y cambios en la estructura de la roca por alteraciones que se dan en el oxígeno, agua o dióxido de carbono. Como podemos ver el ejemplo, ahí está cuando la roca se va poco a poco desgastando, podemos decirlo. Ya, continuemos. Erosión por temperatura. Es la que se da con procesos como frío, calor o luz solar en las rocas y en el suelo. Básicamente son las que dependen de la temperatura y el clima. Cuando las temperaturas son altas, las rocas se expanden y acaban por agrietarse. Lo mismo sucede cuando las rocas se congelan y descongelan. En este caso, en este ejemplo de por temperatura, tenemos cuando el suelo se agrieta y esto debido a las altas temperaturas producidas. En la erosión gravitatoria no tenemos nada más que es la que se da como consecuencia de la acción de la gravedad, como la palabra lo dice, ¿verdad? Principalmente hace caer las rocas y piedras hacia abajo.
quedando en las zonas más bajas de las laderas, como vemos en la imagen. Continuemos con la acción del hombre, que es la deforestación, agricultura intensiva, pastoreo intensivo y riego artificial. En la deforestación y en la agricultura intensiva, el uso de maquinarias muy pesadas, el excesivo uso, por así decirlo. El pastoreo intensivo es la cantidad de ganado que ponemos en cierto lugar y que a veces abusamos del lugar donde las ubicamos, y el riego artificial, que muchas veces no cogemos un riego adecuado para nuestros cultivos y provocamos el desgaste total de cierta área. Muy bien, continuamos con los efectos. Entre los efectos que tengo enlistado tenemos: el ecosistema se desequilibra, perdiendo a muchas de sus especies endémicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. Como segundo punto, la tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el uso de fertilizantes por parte de los agricultores. Al final esto acaba con una tierra totalmente inútil para el cultivo. Pérdida de flora y desaparición de especies. Pérdida de la humedad aportada por la flora. Creación de arenales en lo que eran tierras fértiles. Mayor riesgo de desprendimiento de rocas. Pérdida del rendimiento de la tierra y aumento del coste al cultivarla. En la ganadería aumentan los costes de mantener y alimentar a los animales, ya que desaparecen los pastos. El empobrecimiento de las poblaciones rurales hace que la población se desplace hacia las ciudades. Bien, es cierto, es mucho lo que podemos hacer. Aquí vamos a ver algunas de las posibles soluciones para este problema. Como hemos nombrado bastante a la agricultura, vamos a ver posibles métodos que ayuden en la agricultura a reducir la pérdida del suelo, como lo son el cultivo en fajas, cultivo en terrazas, no hacer siembra directa, hacer barreras contra el viento, realizar cultivos en entorno y realizar cultivos de cobertura. Adicionalmente tendremos otras formas de reducir la erosión del suelo, como lo son prevenir el pastoreo excesivo. Mueve de manera frecuente a los animales de campo a campo. Esto le da oportunidad de crecer al pasto. Bueno, ¿alguna pregunta que ustedes tengan ahí? Miren ustedes el daño que está provocando, ¿no? La parte hídrica, la parte química, la parte del viento, entre otros, que está llevando el material, arrastrando el material, desgastando los suelos. Estos agentes que puede llegar un momento determinado pues, a tener los suelos ya improductivos, suelos a lo mejor desérticos, por la presencia del hombre, porque el hombre, ¿qué es lo que hace? Como acaba de decir así, el hombre lo que quiere, tumba, porque al final necesita tumbar para tener, para poner cultivos o para poner ganadería. Entonces tumba, y esa situación sigue. Mientras más población, más sigue tumbando, pero no se sigue reforestando. Entonces, eso es lo que está también acarreando ahora en día, hoy en día que hay una serie de situaciones de desastres que está pasando. Yo veía que hace unos 3, 4 días atrás, el río Tomebamba, se salió el río Tomebamba, se salió en Cuenca, en Loja y en otros sitios igualmente estaban, pero los ríos desbordándose, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una buena cobertura, no en la parte alta, simplemente se tumba, cuando más antes, ¿qué es lo que pasaba? Con la vegetación que había, pues la vegetación se construía una cortina que no había en sus años. Anoche de mañana vi un caso de, no sé dónde era, pero era un sitio que se llevaba todo, se llevaba casa, se llevaba todo. Entonces ahí iba, pero un material, hasta carros y lo que había se iba cargándose. Aquí nomás no vayamos lejos, en el oriente, señor, están 2 puentes, están incomunicados. Escuché que estaba incomunicado el oriente. Sí, no, o por lo menos no están dejando pasar porque el puente está, 2 puentes habían caído. Están haciendo por otro lado recién camino para poder ellos pasar. Hablaban creo de 6 meses. Aquí en el oriente nomás, señores. ¿Cuánta pérdida le ocasiona al país estos desastres, no?
porque miren, tanta inversión realizada, y ahora esa inversión todo se va al río, y ahora necesitan más plata para volver a invertir, mira, hasta el petróleo se dañó, hace meses atrás se dañó, se fue una gran cantidad, contaminó, y más plata para volver a poner tubería. Así transcurre en nuestro país, ¿no? Bueno, los daños provocados por la erosión. Bueno, con todo ejemplo es el ganado. El ganado también conocemos que hay, por ejemplo, tipo de pastoreo. El pastoreo diario. Yo, por ejemplo, tengo 10 vacas en 1000 metros cuadrados. Le meto un día. Como come 100 metros cuadrados, 100 por 10 hacen 1000. Muy bien, entonces en un día tengo que sacar 8 animales. Al otro día le meto al otro y al otro, ¿no? Pero yo no puedo tener, por ejemplo, como generalmente pasa en la costa, ahí se habla del pastoreo indeterminado, un pastoreo libre ahí que estén. Si yo de ver, ejemplo, pongo 50, 80, 100, 200 hectáreas, ahí le meto el ganado. Ahí le tengo medio año. O sea, no tiene ni qué comer el ganado. Porque como hay una sobrepoblación, hay un sobrepastoreo, hay daño del suelo, luego viene la arrastre del material, aparición de maleza de otro tipo de plantas, eso es lo que va a provocar. Y peor, ahí continuando, si yo hablo de malezas que van a aparecer también las plantas tóxicas para el ganado bovino. De ley va a aparecer esas plantas tóxicas. Entonces, si no hay un buen manejo. En cambio, en la sierra no, la sierra es muy diferente, ¿no? El área también es pequeña, donde ahí lo hacen los pastoreos a la semana, 5, 6, 7 días lo hacen el pastoreo. Entonces ahí pueden conservar y cuidar los suelos. Entonces, ingeniero, ¿sí? Una Claro. alternativa también, disculpe, podemos estabular ganado también, porque nos ayuda a la tierra a evitar el pastoreo diario. Correcto. Estabulamos el ganado y sembramos lo que es la hierba de corte, y también dos cosas, nos ayudan lo que es para la tierra y también para la crianza del ganado. ¿Estoy en lo correcto o no? Está muy bien, ¿sí? El ganado estabulado, señores, hace años atrás aquí en Santo Domingo dieron una charla, estuve ahí, y este señor tenía 28 animales de 1 hectárea. 28 animales de 1 hectárea. Lo que así nomás, 2 animales puede tener, 2 uvas, 2 unidades adultas en 1 hectárea. Acá tiene 28 animales. Yo hice un trabajo en la ESPE aquí en Santo Domingo, hace 1 año y medio, 2 años hice un trabajo. Lo que llama es sembrando o hierba, ¿no? King grass, sembramos king grass. King grass, habíamos hecho 8 hileras de king grass, ¿sí? Y a un lado teníamos un camino de 4, creo que era de 3 metros o 4 metros, para que entre el carro por un lado y entre el carro por otro lado, ¿sí? Porque si le pongo la llena 1 hectárea, ¿por dónde meto el carro? Entonces, cada 8 hileras entraba carro. 8 hileras entraba carro, pero al lado, capaz de que si iba por un lado del carro, tenía 4 hileras donde cortar y cargar. Acá quedaba en la otra calle, 4 hileras, cortaba y cargaba. Ese trabajo lo hice en Otra alternativa, ingeniero, ¿no? Podemos también lo que es el forraje hidropónico. Está bien. Para evitar el desgaste de los suelos. Y también alimentamos al ganado con un forraje hidropónico. O sea, ya hay alternativas, ¿no? Hay una alternativa, pero me gusta, por ejemplo, esto de los pastos de corte. Estabulado, me gusta, porque tú cargas, tú llevas, tienes todos los comederos, bebederos, todo tiene listo, saleros, pones ahí, picas, come, y va el animal. Mientras no camine, engorda más. Claro, ¿sí? Es verdad. Entre más el pequeño sea el espacio, engorda. ¿Y ese hidropónico cómo es? Sí. Con semilla de maíz, compañero. Claro. O sea, variedad de semillas. La mayoría la hacemos con de maíz. Pero cortado mismo, así mismo, ensilado. Sí, tipo silo. Se la riega. Hay videos. Ya les voy a compartir uno. Ajá. Interesante, ¿no? Entonces yo decía que además de que yo tengo, por ejemplo, digamos, tengo 1 hectárea, por ejemplo, tengo 28 animales. El asunto, señores, es que toda esa orina y esas deyecciones se quedan
y puedo aprovechar yo, ahí mismo puedo aprovechar haciendo compost. Compost, vermicompost, puedo empezar a hacer ¿cómo es? El bokashi y otras cosas más que puedo hacer, ¿no? Los té también puedo hacer ahí mismo. Entonces, es otra plata que le va a salir. No es que ya le mando en el desagüe, le cojo la manguera y le boto ahí, no. Entonces, ese material es recogido, recolectado y que puede ser nuevamente vuelto a poner en el mismo cultivo. En el mismo cultivo, señor. En el grupo BON, yo entro al grupo BON, entro a mercadería. Ahí tienen casi así como le digo, casi. Pero algún material se pierde ahí. Se pierde porque hay como 2.000 vacas lecheras. Entonces, hay bastante material como para poder aprovechar y hacer el compost, biocompost, y preparar para volver ahí mismo a poner en las hectáreas que ellos tienen las vacas, ahí mismo. Pero no sé, me parece, yo entro, pero no he visto ese trabajo, no lo he visto. No he visto hacer. Bueno, seguimos, señores. No tener en un solo lado. Esto ayudará mucho. Evita la tala de árboles en laderas empinadas. Tala solo un par de árboles en cualquier lugar dado. Planta nuevos árboles para reemplazar lo que han talado. Aquí viene muy claro el dicho de que si cortas un árbol, siembres dos. Así que me parece muy bien aplicado en ese caso. Recuperar las tierras que han sido minadas. Guarda la capa superior del suelo desnudo y devuélvela a la tierra. Una vez que el suelo está en su lugar, planta árboles y otras plantas para proteger el suelo desnudo. Usar barreras para prevenir la escorrentía y la erosión del suelo en sitios de construcción. Planta pastos para mantener el suelo en su lugar. Desarrollar materiales de pavimentación que absorben el agua y reduzcan la escorrentía. Restringir el uso de vehículos todoterreno, en especial en área con colinas. Adicional a esto, ustedes, yo sé que han escuchado, rapidito les voy a decir, han escuchado sobre las malezas que muchas... Bueno, interesante, ¿no? Nos dio una clara explicación de lo que es erosión, causa de efectos y algunas probables soluciones, que es interesante, ¿no? Eso es lo que sucede a diario. Las fincas no se recicla en su totalidad lo que hay. Eso le va a llevar, digamos, al agricultor a tener un ahorro porque no está, como quien dice, está aprovechando el material de la finca. Si es, por ejemplo, caña, lo entierro, no lo quemo, pero tengo un material que me va a servir como abono. Muchas veces son cortadas o son fumigadas y no vamos a sembrar nada ahí o no tenemos nada en ese pedazo de suelo. Entonces me parecería una excelente opción que mientras no usemos ese suelo, lo dejamos descansar con las malezas ahí. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión o me escucharán en una próxima ocasión. Sin más, muchas gracias y... Bueno, algunas preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta que haya? Un comentario quisiera hacer, dije. Claro, adelante. Verá, acá hay una hacienda en la parte de Canambaye. Normalmente, o sea, se dieron cuenta que la cantidad de ganado que tenían estaba causando daños, erosiones en la tierra. Claro. Por lo que en invierno estaban, sí, como 70, 80 cabezas de ganado, y eso obviamente, con el pisoteo, con el caso de la vaca, eso le dejaban compactando la tierra. Correcto. Entonces, cuando llovía hacía que se lave. Pero hoy lo que veo que en muchas haciendas lo que hacen es, una vez que sacan al ganado de X potrero, le hacen subsolar con el tractor agrícola, que es un trinche más o menos de un ancho o grueso de unas 2 pulgadas, y le profundizan no más de 10 centímetros, que lo hacen solamente para forcar la tierra y hacer de que todo ese abono que quedó del ganado más bien entre hacia adentro y no quede arriba, e incluso hace para que la hierba y el ganado pueda volverlo a comer. Correcto. Yo les comenté la vez anterior que un veterinario hizo la tesis en la central y yo le vi la tesis y él hablaba de 6.7 toneladas. 6.7 toneladas de materia orgánica entrega un animal. Si tengo 10, dije 6 por 10, serían
60 y pico toneladas que va a quedar en el suelo para como material orgánico. Y usted sabe, el material orgánico hasta tiene un alto contenido de lo que tiene que ver con los aniones negativos, ¿no? Con los cationes, pues hay una buena absorción. Entonces, es todo, señores. Entonces, ahí, lo que hacen en las plantaciones también de palma africana, ¿no? Sino que en las plantaciones de palma africana tiene que ser, ahí le meten, ¿no? Ahí meten, tienen 100 hectáreas, ahí meten, hay que esté, como que es ahí que esté, que engorde para vender. O sea, no tienen otro, o sea, como diría, un control, diríamos, un control bien, ¿no? Para ir viendo el ganado que vaya subiendo de peso, transformando, digamos, el pasto en carne, y además, pues que no me provoque daño. Entonces, no simplemente compraron 20 toretes y le meten ahí. Ahí le tienen un año, 2 años, se engorda y venden. Pero en cambio no saben el daño que puede estar provocando cuando son plantas pequeñas de palma. Por ejemplo, un amigo, este amigo ingeniero se llamaba Orellana, el colega decía, hay 3G, las 3G que acaban con el cultivo de palma africana, las 3G que acaban, ¿cuáles son? Los gerentes se llevan el billete, acaban con el cultivo, se llevan exceso y todo lo demás. ¿Quién más? El ganado, el ganado, se come, daña el suelo. Y las gramíneas, los pastos, gramíneas. Allá por ejemplo, tenemos el quicuyo, acá tenemos la saboya. Las 3G son las que hay que tener mucho cuidado porque son las que acaban con el cultivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Seguimos? Vamos a continuar, señores. Vamos a tratar uno de los cambios lentos que ocurren, que es la erosión. Vamos a ver su definición, los tipos de erosión que existen, sus causas y sus consecuencias. El desgaste que se produce en la superficie se llama erosión y también se llama paisaje. El viento erosiona el suelo y desgasta las montañas. El agua de mar cambia de a poco y puede formar grutas. A lo largo de la historia de la Tierra, los paisajes cambian. ¿Saben por qué no vemos cuando esto ocurre? Porque cuando se produce un terremoto, la superficie de la Tierra se transforma en cámara lenta. Tan lenta que sus tiempos de cambio no se miden ni en años ni en días, sino en millones. Por eso nos parece que los paisajes siempre están igual. Ahora vamos a ver más el significado de erosión, los tipos de erosión que existen y las causas que afectan al suelo y al medio ambiente. La erosión es un proceso físico que ocurre de manera distinta y provoca la degradación o el desgaste del suelo. Este desgaste se produce por medio del viento, del agua o de la gravedad y por la acción del hombre. Los tipos de erosión son la erosión física, que es la erosión causada por el movimiento del agua, dentro de la cual existen dos tipos: la erosión pluvial, que es provocada por el golpe de agua de lluvia, y la erosión fluvial, que es provocada por las corrientes de ríos y mares. La erosión eólica es la erosión causada por el viento, dependiendo de las partículas del suelo o desgastar las rocas. El agua o el dióxido del suelo o desgastar las rocas. Se me pasó, quería mostrarle el anterior, aquí. Señores, en otros países, en los desiertos, tan fuerte el viento que una gran cantidad de este material, de esta arena, llegan a las ciudades. Llegan a las ciudades, señores. Provocando muchísimo daño en lo que es la salud, ¿no? Porque entre el polvo, entre el grano, a limpiar tiene costo, ¿no? Tiene costo eso. Y además de esto, cuando veo en los desiertos, en el desierto de estos ejemplos, hoy día veo un paisaje tal, al otro día es otro paisaje. Es otra cosa. Se mueve por el viento, los oasis, las cosas comienzan a moverse, y al otro día se ve diferente. ¿Sí? Bueno, aquí, solamente por comentarios. Estuve un rato, estuve en el desierto, en el Dubái. En Dubái estuve.
ahí donde hay muchos carros que también pueden circular por aquí, ¿no? Circulan, han visto ustedes en esos carros Toyotas. También, bueno, hay carros que se entierran, ¿no? Pero bueno, ahí la gente ya conoce y hay muchos turistas que caminan aquí, ¿no? Se suben a esos Toyotas y van avanzando, avanzando, avanzando. Y es muy interesante, ¿no? Muy interesante, aparentemente medio peligroso, porque dicen, agárrese duro, porque como hay unas bajadas, subidas, pero bueno, los tipos ya saben manejar estos Toyotas, ¿no? Entonces, esto es un peligro en las ciudades por lo que arrastra mucho material. Pero tiene que ver mucho con el aire. La erosión química ocurre cuando el dióxido de carbono se pone en contacto con los compuestos de las rocas, creando así contaminación en ellas. La erosión por temperatura es la erosión que las rocas. El frío o el calor pueden expandir y agrietar. La erosión antrópica es la erosión cuando se practica la minería, deforestaciones, agricultura intensiva, riego artificial o pastoreo intensivo. Causas de la erosión del suelo. Las causas de la erosión del suelo pueden ser diversas y entre las principales se destacan el movimiento del agua, que puede ser en forma de lluvias, de ríos o de corrientes marinas. En estos casos el agua golpea contra el suelo y desprende parte de la superficie, que es arrastrada por la corriente. El movimiento del viento, ya que el golpe de los fuertes vientos contra el suelo desprende partículas y restos de la superficie, en forma de polvo, de arena o de roca, y los traslada. El movimiento de rocas y glaciares, provocando el desprendimiento de hielo en los glaciares y de rocas que descienden desde lo alto de la ladera, provocando desgaste o grietas a su paso. La exposición a temperaturas extremas, generando condiciones climáticas de extremo calor o frío que se manifiestan durante un periodo prolongado. Estas alteran la superficie del suelo y provocan grietas o rupturas que facilitan su desgaste. El uso y abuso de la tierra por parte del humano, ya que la actividad humana desmedida, como la agricultura intensiva o la construcción de zonas urbanas, provoca el deterioro del suelo. Consecuencias de la erosión del suelo. Las consecuencias a causa del accionar humano implican la pérdida de rendimiento de la tierra fértil, el aumento de la contaminación en arroyos y ríos, provocando la disminución de las especies que viven allí, la desertificación del suelo, convierte al terreno en una zona árida o no apta para la vida, por la falta de agua, de vegetación o de alimento, la reducción de la capacidad de filtrado en los suelos puede generar inundaciones, el desequilibrio del ecosistema genera pérdida de la biodiversidad, es decir, de las poblaciones animales y vegetales, y el clima global es alterado, en gran medida por la reducción de los bosques que tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono. Ahora que sabemos todo esto, ¿podemos evitar de alguna manera la erosión del suelo? El desgaste del suelo debido al accionar humano, la mejor solución es la prevención, como el uso sostenible de la tierra. Esto puede ayudar a reducir los impactos de la agricultura y de la ganadería y evitar la degradación del suelo por la pérdida de nutrientes. La plantación de árboles y de plantas, esto favorece la restauración de los ecosistemas y el mantenimiento del suelo. La plantación de vegetación, fomentando la plantación de arbustos en zonas donde hubo despliegue de maquinaria para utilizar el terreno y sus nutrientes. Y la construcción de canales de desagüe, ya que en zonas donde los desagües pueden ayudar a canalizar el agua para evitar... Bueno, ¿alguna pregunta, señores, sobre ese? Bueno, hemos hecho como que es una especie de repetición, ¿no? Pero lo importante es que hay otro criterio, ¿no? ¿Alguna pregunta, señora, hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señores? No, yo quisiera hacerle más bien pedirle un favor. A ver. ¿Sería posible que la clase de hoy que está grabando lo pueda subir a la plataforma para revisarlo? Está bastante interesante y está extenso y la verdad no me pude grabar todo. Sí, claro. Pero todos estos videos vale la pena repetirlo a ver. Claro, todos estos videos se suben luego. Termino y se sube. O sea, que es más de noche y yo ya lo tengo. Ya, gracias, ingeniero. Sí, claro.
Ajá, sí. A ver, vamos a ver otro más, por favor, ya, porque estamos casi con el tiempo. Y unos 6 minutitos vamos a verle, ¿ya? Vamos a ver otro, señores, ya. Bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo te explicaré sobre las causas y consecuencias de la erosión del suelo. Se conoce como la erosión del suelo terrestre a través de la acción de factores naturales como el agua y por la acción del hombre. La erosión consiste en la movilización de rocas o sus pedazos, arena o polvo de un sitio a otro, ya sea por la gravedad o el agua. Por ejemplo, los ríos transportan montañas, ya sean pequeños trozos de rocas, arena o polvo. Durante su paso y finalmente los depositan en otro sitio, cambiando así la acción del paisaje. Causas de la erosión del suelo. Las causas de la erosión del suelo pueden ser muchas y muy variadas. Erosión hídrica es causada por el movimiento del agua en sus múltiples formas, que rompe la tierra, las corrientes de los ríos, el golpeo de la lluvia, el arrastramiento del suelo, etc. Erosión eólica. Es el proceso que se lleva arena, polvo o cenizas de un sitio para otro. Erosión química. Bueno, estamos claros, ¿no? La hídrica, ya saben, los defectos que ocasiona el agua. La parte eólica, el viento lo que ocasiona, ¿no? Lo que ocasiona los vientos. Por ejemplo, si aquí hubiera viento, le está rompiendo todo, ¿no? Está rompe todo y va llevando, arrastra material, ¿no? Material liviano, porque a medida que comienza a haber cambios de temperatura, comienza a agrietarse, a romperse y a haber material fino, ¿no? A material fino. Entonces, esto también podría decir que también parte es también cuestión del viento, ¿no? Porque va llevando ese material, como decía, en el desierto, la gente tiene que taparse. En las películas hemos visto, ¿no? En las películas hemos visto que la gente se tapa la cara porque si no le golpea muchísimo a la cara, porque es pura arena. Y a la velocidad que trae, pues le golpea mucho la cara. Entonces también es grave la erosión eólica, el viento, ¿no? Ahorita vamos a ver la erosión química, vamos a ver qué nos dice, ¿ya? Es la descomposición y cambios en la estructura por las alteraciones que se dan en el oxígeno, agua o dióxido de carbono. Erosión por temperatura. Cuando las temperaturas son altas, las rocas se expanden y acaban por agrietarse. Lo mismo. Sí, ¿verdad? Se expande cuando viene el frío en la noche. Es que en el desierto, señor, en el día las temperaturas son, bueno, muy altísimas. No se puede estar así, como digamos ahí. Imposible que usted pueda estar así. Se quema, se deshidrata, pero enseguida. En cambio, la noche es fría. Mire, es increíble, ¿no? En el día, caluroso quema. Yo estaba, creo que 37, en Dubái creo que era 37 grados, bien, que quemaba. Pero en cambio, la noche se vuelve un poco fría, ¿no? Miren lo que es la cuestión, el día caliente, y por eso ahí son lo que produce, hay más la meteorización, ¿no? Se rompen las rocas por la meteorización. Mucha calor, mucho frío. Seguimos. No sucede cuando las rocas se congelan y se descongelan. Y por último, es la acción del hombre. La deforestación, la agricultura intensivo o el riego artificial son algunas de ellas. Consecuencias del deterioro del suelo. El ecosistema se desequilibra, perdiendo muchas especies técnicas y favoreciendo el crecimiento de las especies oportunistas. La tierra. Bueno, dice, se pierden endémicas y asoman oportunistas. ¿A qué está refiriéndose cuando me dice eso? ¿Alguien me dice? ¿Alguien? ¿Alguien me ayuda? No sé si me escucharon la pregunta, señores. No le escuchamos. A ver, dice que a veces, dice, con este problema se produce la pérdida del material nativo. Pero aparecen, dice, las oportunistas. ¿A qué se refiere? Aparecen otras que no son de ahí. Correctamente, no son de ahí, vienen a ser, digamos, por ejemplo, las malas hierbas, por decir, las malas hierbas
que son mucho más agresivas y la reproducción o multiplicación es mucho mayor, ¿sí? Por eso dice que hay que cuidar de las nativas porque las introducidas son mucho más agresivas. ¿Sí? Seguimos. La tierra cada vez se va volviendo menos fértil, lo que aumenta el estrés de los agricultores. Al final, esto acaba con una tierra totalmente inútil para el cultivo. Pérdida de flora y desaparición de especies. Pérdida de la humedad aportada por la flora. Mayor riesgo de desprendimiento de rocas. Pérdida del rendimiento de la tierra y aumento del coste al cultivarla. En la ganadería aumentan los costes de mantener los animales, ya que desaparecen los pastos y el empobrecimiento de las poblaciones hace que se desplace hacia las ciudades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te preocupa el medio ambiente, suscríbete al canal de Ecología Verde. Bueno, ¿algún comentario sobre eso? ¿Algún comentario? ¿Comentarios, señores, sobre este video? Profe, sobre este video lo que tocaría es, por ejemplo, conocernos bien nuestras plantas nativas. Correcto. Para apenas veamos, como se puede decir, una mala hierba o plaga, poder erradicarle de una. Perfecto, perfecto. Tú me hiciste de acuerdo de algo. Bueno, aquí en Santo Domingo hay una mala hierba que le llaman hoja de sapo o escama de lagarto. Una planta que más o menos se hace como colchón, un colchón de unos 80 centímetros de altura, 80 centímetros de altura. Se hace un colchón y los pastos pues le invaden, ¿sí? Entonces ya estaba haciendo unos trabajos de investigación para ver con qué producto lo hacíamos y así estuvimos trabajando, ¿no? Entonces, en algún momento yo fui a comprar unos dos toretes, me compré 2 toretes Brown Swiss. Toretes por allá de un cliente, me compré. Y en verdad me olvidé que en el camión que fue a cargar era de haber puesto aserrín, ¿no? Aserrín para que el animalito por lo menos vaya acostado o si va parado no se golpee, no se caiga. Porque como era pues de tabla, pues el animal comienza a moverse, a golpearse. Entonces, por no había, pues ahí yo cogí una hierba justamente la hoja de sapo. Digo, póngale esa, ¿no? Pero yo ya sabía que yo llego a la finca e inmediatamente, yo mismo, una vez que me ha llegado, yo mismo barro, yo mismo cojo eso y yo mismo quemo o entierro. ¿Sí? Como yo iba a la finca todos los sábados, me iba justamente donde bajamos, donde llegó el carro, ahí. El mío que día que llegué cogí todo, creo que le quemé o le enterré, bien enterrado. Cada sábado que iba a ver si que a lo mejor se cayó un pedacito por si acaso, porque eso llegó y eso sí se riega. Era terrible. Bueno, o sea, como Santo Domingo es un clima cálido, húmedo, la planta es exuberante, una planta que se hace bien, ya digo, 60, 80 centímetros, un colchón. ¿Un colchón? Bueno, muy bien, ya le conozco esta planta aquí en Santo Domingo, todo aquí lo que hacíamos, hacía ensayos para ver con qué productos teníamos que matarle. Porque una planta, una mala hierba, como decía, de esas oportunistas, ¿sí? Entonces esa cuestión es lo que hay que siempre estar pendiente, como tú decías, qué planta es y no hay que dejarla porque bota semilla y ahí se fregó. Por eso ya sabemos que no hay que dejar que bote semilla. ¿Sí? Ahora les cuento. Estuve en Venezuela, en las playas, en las Islas Maravillas. Ahí fue en el local, ahí, pero también hace una calor terrible. Y al ladito comienzo a ver en los jardines, le miro esa planta que me llamó la atención. Me acerqué, le miro, pero ¿qué pasa? Que como era un clima cálido seco, lo tenían como planta de adorno en Venezuela, en las Islas Maravillas, planta de adorno. Una planta que, como quien dice, le cubría, ¿no? Le cubría la vegetación, pero no para digamos, del espacio donde estaban los maceteros, así, pero pequeñito. Pero la planta era una planta bien pequeñita. En cambio, acá digo 60, 80 centímetros de altura, un colchón. ¿Sí? Allá, miren, lo utilizaban para que no esté, digamos, suelo vacío, no esté tierra. Le han tenido ese tipo de planta. Bueno,
Bueno, ahí nomás solamente para no alargar más. A ver, señores, ahora sí, como todas las clases, me gustaría unos comentarios sobre la oración, qué es lo que aprendieron de la oración. Me gustaría hacer algunas inquietudes también, con mucho gusto. Creo que, como siempre, 4 señores estudiantes y damos por terminado la clase de hoy, por favor. Lo que es la Si me erosión. permite, ingeniero. A ver, adelante. Sí, la verdad, todo lo que es de edafología es muy interesante, pero esto es del suelo. Cuando empezamos a conocer el suelo, la capacidad de nutrientes que tiene nuestro suelo en el que vayamos a sembrar, nosotros vamos a aprender a distinguir y a guiarnos sobre el tipo de cultivos que debemos sembrar en distintos suelos, ya que no todos los suelos son iguales. Aquí Sí. en Pedro Moncayo hay tipos de suelos, hay por lo menos unos 3 o 4 tipos de suelos, y en la parte baja, y media y alta, entonces no se puede sembrar lo mismo. Muy bien. Entonces, ahí la importancia de saber qué podemos sembrar, y tratando siempre de que nuestro cultivo no cause erosiones a la tierra. Correcto. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Gracias por ese comentario. Muchas gracias. Me gustó. Otro, por favor. Con permiso, ingeniero. Adelante. Bueno, la clase, como siempre, muy interesante. Lo que me agrada y me gusta de la clase es que se da ejemplos, se dan ejemplos alternativos de cómo cuidar el suelo. Perfecto. Este tema del ganado me gustó mucho, la manera alternativa de cuidar el suelo para que el ganado no esté siempre en un pastoreo constante, sino buscando alternativas y formas de cuidar y proteger la capa del suelo. Bien. Solo eso, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Bien el comentario. Bueno, Perfecto. de mi parte, ingeniero, también la clase muy entretenida, con el tema de lo que es la erosión del suelo y los diversos tipos de erosión que se ocasionan, y lo que aprendimos a diferenciar cada cual, cómo se ocasiona, como es el hídrico, el por la mano del hombre y todo eso. Y también interesante lo de también cómo combatir o cómo tratar de controlar esas erosiones que se provocan por uno mismo a veces. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro, por favor. Licenciado, bueno, de mi parte la clase es muy interesante, pero nos ayuda a conocer más sobre los suelos. Por ejemplo, Sí. yo en mi caso, sobre la clase que nos dio de las bacterias, sí he mirado en bastantes raíces unas bolitas, así como tumores, pero no sabía que era por las bacterias. Pensaba que era normal. Entonces ya con esta clase me ayuda a entender el hecho de por qué se hace eso. Ajá. Lo que sí hay que distinguir, por ejemplo, cuando si hablo yo de una planta leguminosa, ahí voy a encontrar los nódulos, que son los que ayudan con el nitrógeno atmosférico y le ponen el suelo, digamos, en caso de asociación con el maíz, para el maíz. ¿Sí? Si yo encuentro en otro tipo de planta, significa de que tengo ahí presencia de los nemátodos u otro patógeno, que lo que hace es dañar, ¿no? La nutrición, sea de agua o sea de nutrientes por parte de la planta para el beneficio de ella y nos produzca. Si yo tengo estos problemas, yo no voy a tener, como decía hace rato, y la pregunta era esa que me hicieron repetir y ya pues, se pasó. Yo decía, por ejemplo, como alguna vez le dije en unas charlas que dieron en la Concordia, estuve en el Hotel Atos en la Concordia. Le decía al técnico que vino un pH de vino de Costa Rica. Bueno, hicimos amigos con él porque yo también estuve en Costa Rica y conversamos un poquito. Entonces le decía, doctor, le digo, doctor, si yo tengo raíces sanas, estoy con salud. Y si estoy con salud, tengo una planta productora o productiva. Nada más. Entonces se me quedó pensando, después un rato reacciona. Claro, pues me dice, queda así, pues. Pero claro, pues doctor, si yo tengo una planta en buen estado, con buen sistema radicular, con buen suelo, va a nutrirse bien, va a estar en buen estado, con salud y va a producir, eso es todo. Perfecto. Es todo, señores. Entonces yo voy a estar ahí contento, pero si yo
me descuido, como digo, si yo no monitoreo, como yo tengo siempre estas cosas en el almacén de todos los días, entonces estoy ahí indicando, digo, tienen que monitorear. Este señor creo que a los 2 o 3 meses recién va a ver el cultivo. Digo, no, pues así tan lejos. Así no pueden manejar el cultivo. Tienen que estar toda la semana revisando, chequeando. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer. Bueno, señores, les pido de favor, registren la asistencia, tengan la bondad. ¿Sí? Registren la asistencia. Registren asistencia, por favor. ¿Alguna pregunta sobre el auto instruccional? Si alguien tiene dudas, por favor me llama luego, tal vez de una horita y media para darles a conocer ese particular, ¿ya? Registren la asistencia, por favor, señores. Y de mi parte, muchísimas gracias. Una linda noche. Recuerden que el día lunes quiero verles a todos porque voy a tomar el examen. Así como hago preguntas, si me da usted así, voy a calificar. ¿Sí? Vamos a pasar un poquito más sobre la importancia del estudio de los suelos en la agricultura, tal vez un proceso de conservación, algo así. Ojalá tengamos tiempo. Y va a hacer preguntas y va a tomar examen a todos. Me gustaría que el presidente Alex me envíe la lista que aún no llega. Ya va a terminar el año, no tengo listas. Ya le paso, es que recién me la enviaron ayer. Ya, por favor, necesito la lista porque recuerden, el día lunes no quiero que a lo mejor 1, 2, 3 o 4 no estén. Quiero que por favor voy a tomar un examen, como dice, oral nomás, ¿ya? Preguntas como siempre los hago. Para que tengan una nota de eso, ¿ya? Sí, señores. Perdón que le moleste. ¿Sobre qué tema era el examen para el lunes, el examen oral? Sí, el día lunes, claro, podemos hablar sobre, lo estamos hablando así, ¿no? Sobre importancia del suelo, de los suelos, a lo mejor tal vez haya sobre la conservación, sí que lo tengo, sería bueno, si tengo conservación, qué bueno sería, para terminar ya, digamos, de la erosión a la conservación. Y por ahí vamos a terminar, porque posiblemente tengo el día lunes. Y el día jueves, como escucharon ustedes a don Juanito, le dije, pues a don Juanito dije que el jueves tomo examen, jueves o viernes, pero sí va a haber, los 2 días va a ser el auto instruccional. Orden de lista, jueves, creo que son 12 me parece, 12 o 13 el jueves, y los otros 12 o 13 el día viernes. O sea que de aquí hoy en 8 terminamos, señores, la materia de edafología. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, señores? ¿Estamos claros, señores? Bueno, registren asistencia, por favor. Muchísimas gracias, señores. Una buena noche y nos vemos el día lunes. Gracias, ingeniero. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes, dije. Muchas gracias, ingeniero. Hasta el lunes.